de qué es el TEI, historia, alcance y desarrollo. Soy su servidor Juan Carlos, estaremos platicando, dialogando con el maestro Andrés sobre los distintos temas que tenemos presentes. Y quisiera, antes de comenzar con esta plática, con este cafecito que los invito desde Aguascalientes, México, a que lo disfrutemos, comenzar con que nos platique el maestro Andrés un poquito de él como persona. Maestro Andrés, ¿nos puede platicar de usted, por favor? Bien, bueno, buenas noches compañeros tanto de España como de diversos países iberoamericanos. Y bueno, la idea es compartir conjuntamente, bueno, seguramente 8 sesiones en las que trabajaremos diferentes perspectivas de lo que es la violencia y el acoso escolar. Yo como formador, bueno, mi formación es básicamente de psicólogo, tengo la especialidad de clínica y de educativa. Bueno, soy catedrático de orientación educativa y sobre todo soy profesor básicamente de secundaria, donde he estado trabajando prácticamente, bueno, 32 años, tanto en centros educativos de primaria como secundaria. Este sería el perfil profesional. En los otros perfiles, bueno, ya los iréis visualizando vosotros dentro de lo que sería la charla. Gracias, maestro Andrés. Y vamos a comenzar con la emoción de este momento. Si nos tuvieras que contar, maestro, el origen de TEI en una escena, ¿cuál sería? ¿De dónde surge? Sí, yo creo que surge, imaginemos un despacho de un psicólogo donde hay una víctima de acoso y su madre, en este caso un chico y su madre, que haces una sesión y en lo cual se manifiesta la inmensa cantidad de dolor que tienen. El hijo porque lo sufre y la madre porque ha ido al centro y le han dicho que tampoco es demasiado importante, pero ella ve que su hijo tiene insomnio, tiene situaciones elevadísimas de ansiedad o predepresión y no sabe ni dónde ni cómo intervenir. Ese nivel de dolor es increíble. Creo que es una de las fotos que te dice, hemos de comenzar a caminar hacia algún sitio. Ok, ok. Definitivamente un punto de partida fuerte, intenso, y que no quedó nomás como un sentir, sino como proyectarlo en algo que pueda favorecer toda experiencia de este tipo, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Y cuándo dio un paso de ser ese sentir, de esa escena con esa paciente, a ser un proyecto, un programa, una aplicación de lo que tú percibiste, de lo que tú sentiste como una necesidad urgente? Yo creo que se daban 3 circunstancias que, bueno, conllevan al desarrollo del programa. La primera es conocer el nivel de sufrimiento haciendo psicología clínica. El segundo es trabajar en un centro educativo con secundaria donde ves que el potencial de los alumnos es realmente impresionante y que muchas veces no se hacen intervenciones porque ni siquiera nos las cuestionamos. Y el tercero, una demanda que hay de un centro de secundaria, en este caso de una escuela italiana en Barcelona, que había perdido un aula entera por considerarlo que era un centro inseguro, por una intervención que se hace en un tema de acoso escolar que no es adecuada. Esto implicó la pérdida entera prácticamente de 25 alumnos compañeros porque la intervención no fue adecuada. A partir de aquí comenzamos a intervenir y comenzamos a trabajar sobre el inicio de lo que sería la tutorización emocional entre iguales. Fue la primera experiencia que hicimos con un alumno, que los resultados fueron realmente impresionantes. Este alumno que era víctima, trabajamos desde la perspectiva de tutoría y pasó a ser agresor. Fue evidentemente un elemento que diríamos, bueno, algo no ha funcionado.
pero nos dimos cuenta que la tutorización emocional es tan fuerte que puede cambiar los entornos, puede generar estos desarrollos que nos lleven a una intervención que regulada pueda llegar a tener situaciones de no violencia y no acoso escolar. Hubo que volver a intervenir para trabajar sobre el perfil del agresor, pero fue el inicio de decir, cuando le das un espacio seguro, cuando tienes un referente en tu entorno próximo, es un facilitador de que no haya situaciones de violencia ni de acoso escolar. Wow. Fue un punto de partida muy interesante, Andrés, el poder llevarlo a una institución, a poder aplicarlo y sobre todo ver el impacto que tiene, pero también lo que sí funcionó, lo que necesitamos, porque definitivamente actualmente es una prioridad la prevención del acoso escolar y la violencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué obstáculos encontraste, Andrés, para cuando iniciaste el programa en las instituciones o con los mismos estudiantes? ¿Qué te encontraste? Porque es una idea maravillosa, es una metodología muy interesante, pero ¿hubo obstáculos que te encontraste? Sí, muchos. Inicialmente estamos hablando del inicio de los años 2000, que prácticamente había 4 centros con los que se trabajaba la prevención de la violencia y el acoso escolar. Por lo tanto, tenías inicialmente esa situación de reticencia de los centros, aquello de que en mi centro no hay acoso escolar. Esa afirmación no deja, eh, mm, bueno, o si no, deja totalmente claro que los niveles de incompetencia de las personas que los dicen. En el 100% de los centros que hay convivencia puede haber violencia. Por lo tanto, si queremos trabajar sobre algo, hemos de admitir que ese algo existe, porque si no, no hay problema. Y el segundo gran problema que había a grandes rasgos es el profesorado. Había una carencia de formación tremenda. Todavía se estaba trabajando sobre que la educación es currículum. No había habido ese cambio de mirada en que la educación es sobre todo ética del cuidado, en que la educación sobre todo es las atenciones a nuestros hijos o nuestros alumnos y que el currículum en la mayor parte de los casos es una consecuencia de que estoy como mínimo en un espacio seguro. Porque si yo estoy mal, que no me pidan que desarrolle currículum, porque cuando hay acoso es prácticamente imposible. Muy fuerte lo que nos compartes, definitivamente de acuerdo contigo, es una situación ahí vigente, presente. Y lo primero, curiosamente, es que negamos el problema, que exista la violencia. Ujú. Y como tú dices, al negarlo, la invisibilizamos y no la atendemos. Entonces, es algo que debemos ahí considerar. Estimado Andrés, ¿qué ha sido? Digo, ya vimos lo que no, los obstáculos que ha existido, pero ahora vamos en aspecto positivo. ¿Qué ha sido lo que ha marcado que TEI sea un programa altamente eficiente de un impacto visible en las instituciones educativas? ¿Qué fue lo que lo despuntó en este sentido, Andrés? Sí, en el momento que hay un antes o después, te das cuenta cuando el TEI comienza a aplicarse en centros educativos en el año 2002 de forma sistemática. Actualmente somos más de 3.000 centros, trabajamos aproximadamente con 4 millones de alumnos y hemos hecho una formación directa de unos 150.000 profesores. Cuando hablo directo, hablo presencial. Pero esta situación de trayectoria es interesante conocerla, pero yo determinaría que lo que nos obliga a seguir, y digo nos obliga, ni siquiera es un boom que decimos cuestionarlo, es una obligación ética, que es cuando las familias te dicen que necesitan algo como el TEI o cualquier otro programa, pero un programa que trabaje emociones, que se base en el desarrollo de las personas, cuando los alumnos se convierten en los grandes protagonistas de la convivencia, cómo lo trabajamos, a convivir, cómo se aprende, conviviendo.
los cambios de conductas que hacen daño, qué se ha de hacer, aplicarlos, llegar a conductas que sean saludables, pero lo hemos de ejercitar. Y el siguiente aspecto es el de los centros. Yo os diría que sobre a los centros no hay una vuelta atrás. Una vez que desarrollan un programa de tutorización emocional entre iguales, en que alumnos 2 años mayores son tutores de otros 2 años más pequeños, no hay vuelta atrás. No se puede volver a trabajar solo el currículum. Se convierte en el centro de la intervención educativa a las personas. Y esto es fundamental. Y sobre todo cuando a partir de que llevamos más o menos 8 o 10 años funcionando, salen los primeros resultados de evidencias científicas realizados por equipos de 2 universidades. El TEI es uno de los pocos programas que tiene evidencias científicas por investigadores de 5 universidades externas al programa. Esto es fundamental. Yo, sobre todo cuando haces las formaciones de posgrados, de doctorado o de cualquier otras personas que están trabajando o que quieren trabajar como psicólogos o profesores, yo le diría siempre que obtengan una máxima. Yo o nosotros creo que esta batalla la tenemos perdida, pero yo diría que no apliquéis nunca ningún programa que no tenga evidencias científicas de resultados. Es fundamental. Si no, cuestionemos que a nuestros hijos le duele la cabeza y le das una pastilla azul, roja o amarilla, porque estéticamente es bella sin saber lo que sucede. Nuestros hijos y nuestros alumnos, como decían en algún país, son el gran tesoro que tenemos en la sociedad. Y muchas veces acabamos aplicando programas que no sabemos lo que hacen. Es gravísimo. Yo os diría que en España y en la mayor parte de países, también en Sudamérica, más del 95% de los programas de convivencia que se aplican carecen de evidencias científicas de resultados. Como profesionales, yo os diría que nos lo hemos de cuestionar de forma muy, muy seria. Simplemente que hagan evidencias científicas y que vuelvan después. Pero yo diría, no Total, apliquemos nunca ningún programa que no presente estas evidencias. totalmente, totalmente. Definitivamente ustedes tienen el pretest, el post-test, y eso es importante para todos los que aplicamos una metodología, ¿no? Medir Sí. el impacto que se tiene de manera científica, tener el rigor necesario, y sobre todo en esta experiencia, Andrés, ¿cuáles son los cambios más visibles que ustedes han observado en las instituciones? ¿Qué es aquello que ha impactado más en las instituciones, Andrés? Yo lo que decía, me gustaría que quedara clara la idea de que no hay marcha atrás. Una vez que se ha trabajado, pero no solo por el programa TEI, por cualquier programa que trabaje, la ética del cuidado, pero lo digo, hemos de tener en cuenta que el programa TEI solo se aplica en los centros que lo ha aprobado el centro como programa institucional. Nosotros tenemos que tener una demanda que esté firmada por el centro que quieren desarrollar el programa, porque implica a toda la comunidad educativa, implica al profesorado, implica a las familias, implica al entorno y sobre todo a los grandes protagonistas, que son los alumnos y las alumnas del centro educativo. Una vez que tienes esta situación, seguirás teniendo en cuenta de que el gran desarrollo que se produce en educación no es lo que sabes, sino lo que llegas a crecer como persona. No sé si Juan Carlos, creo que a lo mejor no ha tenido, o sea, se ha ido, bueno, seguiré comentando un poco en esta línea, ¿no? Yo, a niveles a grandes rasgos, los tres grandes aspectos que trabaja el programa TEI son la empatía, ser consciente no solamente que hay conductas que hacen daño, sino la cantidad de daño que hacen esas conductas. Creo que hemos de dejar de hablar de roles o de perfiles, de agresores, de víctimas y de espectadores,
y hemos de comenzar a hablar de conductas que hacen daño o de generación de conductas saludables. Vengan de donde vengan. Si hay una conducta que hace daño, hemos de intervenir, y os diría que siempre. El otro de los aspectos importantes es la empatía. Los tutores y tutorizados se conocen entre ellos y el desarrollo, perdón, el concepto de respeto, respeto por las diferencias desde la perspectiva que suma. Y el tercer apartado es el compromiso, y es qué podemos hacer como alumnos, como familias o como centro educativo para modificar aquellas conductas o situaciones que no nos gustan. Ese ha de ser un compromiso institucional de centro. Excelente, estimado Andrés. Muy, muy bien. Definitivamente vamos construyendo lo que es la conceptualización y la influencia del programa TEI. Ahora bien, estimado Andrés, definitivamente el impacto habla, los resultados también, la experiencia que ustedes tienen en los centros es impresionante. Y la pregunta que viene es, ¿qué componentes consideras tú clave para que pueda implementarse de manera efectiva en las instituciones, Andrés? Yo creo que los componentes clave es la maduración de la institución educativa y del profesorado. El hecho de tener como centro de la educación, como decía antes, la persona y que como centro su proyecto, y digo su proyecto, o diría el proyecto, es el desarrollo humano de sus alumnos, no el desarrollo curricular, que eso es una consecuencia. Cuando el cuidado de las personas se tiene como aspecto prioritario, tanto a nivel de profesorado como institución educativa, es muy fácil de trabajar. Y una vez que lo comienzas a trabajar, se convierte en el clima y la cultura del centro educativo. Totalmente, muy bien, estimado Andrés. ¿Y cómo forman a los docentes, estimado Andrés? ¿Dónde está ese distintivo de TEI al formar los docentes? Porque es importante eliminar esas barreras o esa predisposición a que no, quizás en el centro no existe o donde ellos están no hay violencia. ¿Cómo se forman los docentes en el programa TEI? La formación del programa TEI es comunitaria, es holística. Se hace una formación básica de los docentes que implica 6 horas, más luego hay un asesoramiento durante 3 años, que estamos asesorando en estos campos, pero también se hace la formación de las familias, se hace la formación del profesorado o del personal auxiliar o administrativo que hay en el centro, y se hace, si es posible, la formación del entorno en caso de ciudad stay. En la prevención de violencia y acoso escolar o trabajamos en comunidad o nos estamos equivocando algo. Llevamos muchísimos años trabajando casi siempre solo desde el profesorado. Hemos de cambiar esa mirada. Los grandes protagonistas de la prevención es quien convive. Y como decía antes, si queremos tener una convivencia sana, enseñemos a convivir y eso solo se hace con la práctica. Ok, muy bien. Sobre todo esa parte es esencial para nosotros como docentes, el poder comprender la dimensión del programa en su práctica, en su esencia. Y de aquí partimos también a un elemento muy interesante. El programa TEI, ¿cómo se ha implementado en América Latina? ¿Cómo se ha proyectado en América Latina? La idea inicialmente comenzamos, bueno, el primer país que tuvo un centro, aunque parezca algo extraño, es la zona de selva de Uruguay. A través de una demanda de unos profesores que estuvieron en España haciendo el doctorado, comenzamos a hacerlo allá y luego seguramente el país que tiene más desarrollo es México, sobre todo la zona de DF. Y la idea es hacer una presentación del programa y se hace la formación que puede ser online. En el caso de México, las primeras se hicieron de forma presencial, pero se puede hacer perfectamente online. Hay una formación, como decía inicialmente, de 6 horas y se hace la formación de toda la comunidad educativa.
el primer año se aplica en los cursos impares y el segundo año se aplica en los cursos pares. Y siempre hay un tutor y un tutorizado. Normalmente el tutor son 2 cursos superiores y el tutorizado 2 cursos inferiores. ¿Por qué? Porque trabajamos básicamente en la línea de neurociencia, aparte de trabajar con las emociones o la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfman Benner, trabajamos de forma básica eh, con las teorías que nos hablan desde la neurociencia, que nos dice, sobre todo en las líneas de Richard Davidson o de Damasio, que las emociones y los valores no se aprenden por procesos cognitivos, sino que se aprenden por reproducir modelos de conductas que para nosotros son significativas. Por lo tanto, hemos de generar modelos de conducta positiva en los alumnos que son tutores. Y esta es una de las áreas fuertes del TEI. Ser tutor es voluntario. En los 4 millones de alumnos con los que trabajamos, en primaria el 99,9% de los alumnos solicita ser tutor. En secundaria por encima del 96%. Esto es fundamental. Que sean los alumnos los grandes protagonistas, que sean los alumnos que tienen que tener la oportunidad de ser importantes, de hacer una convivencia que a ellos les resulte satisfactoria. Y a esto como profes muchas veces hemos de aprender. Totalmente, muy bien. Si a una escuela le interesara implementar el programa TEI el día de hoy, ¿cuál es el primer paso que consideras importante o imprescindible? ¿Cómo podemos hacer para implementar el programa? ¿Cómo podemos estar ahí acercándonos con ustedes? Bueno, pueden escribir un correo a través de la página web del programa TEI o directamente al correo que estará en parte de las charlas que estaremos haciendo estos días y solicitar un centro. Evidentemente tiene que solicitar la implementación del programa TEI, varía mucho, de que esté en un espacio o que esté en otro. Ahora estaba Luciana, que es una compañera de Brasil, acabamos de venir de Brasil hace 15 días a hacer el inicio de la implementación en 2 centros, uno de Braganza y otro de Matao, que son 2 centros del Instituto Federal de Sao Paulo. Bueno, con ellos empezamos a hacer un proceso de, sobre todo, traducción y a partir de aquí ya se ha convertido en realidad y han comenzado los 2 centros y la idea es que se desarrolle, luego después que comienza a desarrollar es una especie de red en que cada uno de los centros, porque el TEI en la mayor parte de los casos, los niveles de difusión que tienen es el boca a boca. Son los centros quien acaba diciendo, me va fantástico el programa y por lo tanto quiero ponerlo en otro centro, quieren desarrollarlo en otro espacio. Totalmente. Muy bien, estimado Andrés. Voy a pasar a la última pregunta y a partir de aquí vamos a abrir los micrófonos para compartir o más bien responder algunas de las dudas de los maestros que están aquí presentes. Igual, estimados maestros, escríbanos en el chat de qué país nos están escuchando, por favor. Maestro Andrés, estimado Andrés, con toda esta experiencia que tienes, con todo el alcance que has tenido en diferentes países, ¿cuál consideras tú que es un compromiso de poder, de un compromiso fuerte que los docentes debemos asumir referente al tema del acoso, en el acoso escolar y el bullying? Hemos de tener claros que las escuelas han de ser espacios seguros y tenemos la obligación de que así sean. Yo diría que ha de haber un cambio de mirada y este cambio de mirada, al menos desde la perspectiva TEI, tiene 3 parámetros fundamentales. Los grandes protagonistas del cambio son los tutores y las tutoras y el camino es la convivencia. La clave es el ejemplo y el protagonista eres tú como profesor, como alumno, como familia.
Y yo diría que me pides un compromiso como acabamos el programa T, igual que acaban las actividades. Y el compromiso es qué podemos hacer juntos para cambiar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Pero ahora creo que es interesante que lleguemos a un compromiso, aunque sea un compromiso que no se trabaja desde la misma forma que lo hacemos en las clases. Pero yo diría que el compromiso que podemos optar las personas que estamos en esta reunión es que ante la violencia y el acoso escolar, espectadores o espectadoras nunca más. Totalmente de acuerdo. No podemos seguir teniendo el papel de espectadores porque no es, y sí la responsabilidad de asumir nuestro rol frente a estos nuevos retos y convertir nuestras aulas en aulas seguras socioemocionalmente hablando.